En 2025, un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba un informe donde nos decía que más de un tercio de la población española piensa que el futuro será peor de lo que es hoy. Esto significa que hay un sentimiento generalizado de pesimismo en nuestra sociedad. Frente a esto, la realidad es que la sociedad es mejor hoy que hace años, que hace décadas, pero incluso mejor que hace 5 años. Hoy los niveles de pobreza han disminuido, tenemos mayor nivel de población con acceso a la electricidad o agua potable, o incluso también los niveles medios de renta también han subido. Pero no tenemos esta sensación, tenemos un sentimiento generalizado de pesimismo. El pesimismo actúa además como un freno del crecimiento económico para la toma de decisiones y para tomar acciones para que la economía sea mejor y más próspera. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente al pesimismo y cómo tomar acciones para ser más optimista? ¿Qué puedo aportar yo? Porque unos pueden aportar más, otros pueden aportar menos. Yo creo que el optimismo debe ser un hábito, es una actitud, ¿no? O sea, lo que tú nunca puedes cambiar son las circunstancias que suceden. Siempre estamos en la dirección de que las cosas se pueden mejorar. De hecho, es que si echas la vista atrás, ves que el proceso de la humanidad siempre es de mejora, ¿no? Es que la sociedad no se podría sostener sin esas personas optimistas. Yo creo que creen en ellas y creen en lo que hacen. Y eso es fundamental. Si tú crees en lo que haces y crees en ti, lo haces. Eres imparable. Claro, imparable. Soy Mónica Chao y esto es Impacto Futuro. Un podcast para la comunidad de personas que estamos trabajando para crear un mundo mejor. Un espacio en el que hablamos con personas que han creado cambios, que están haciendo un impacto positivo en el mundo y con los que podemos aprender nosotros e inspirarnos para el impacto que queremos crear. Hace unos días leía en un artículo de The Economist que el pesimismo está actuando como un impuesto al crecimiento económico, es decir, que esta sensación de pesimismo que tenemos en la sociedad nos está restando riqueza económica. ¿Qué hacer frente a esta situación de pesimismo? ¿Cómo colocarnos como individuos, como profesionales y como sociedad? Sin duda, pensar en el optimismo. Y para hablar de optimismo, tenemos hoy a la persona que lidera el movimiento más grande de optimistas que hay en España, Julia Higueras. Bienvenida, Julia. Hola, Mónica. Estoy encantada y feliz de estar en este podcast maravilloso que has creado y que me parece muy necesario. Julia es periodista. Ella tiene una experiencia muy larga trabajando en medios de comunicación reconocidos a lo largo de su trayectoria profesional. Y en un momento determinado pegó un giro en su vida, creó una revista que desde luego desde aquí os recomendamos, Anoche tuve un sueño. Ella es la creadora de los premios Optimistas Comprometidos y además es la directora del programa de Radio Nacional de España, La Hora Optimista. Julia, tú eres una persona comprometida con lo que haces, comprometida desde siempre, pero que en algún momento cambiaste tu vida. Cambiar es difícil. ¿Tú por qué lo hiciste y por qué cambiaste? Si retrocedemos a aquel punto, ¿cómo recuerdas ese cambio? Pues la verdad que ahora, en aquel momento, pensé que era, bueno, que a lo mejor era un acto de inconsciencia, ¿no? Pero ahora veo que fue un acto de valentía. Yo, como bien has comentado, he trabajado muchísimos años en diferentes medios, sobre todo, bueno, en la tele también, en la radio, pero me gustan mucho los medios escritos, bueno, los periódicos, las revistas, los medios tradicionales, ¿no? Y yo ya notaba, ¿no?, con las redes sociales, con todo este cambio que estaba habiendo en cómo se transmitía la comunicación, que yo de alguna manera ya empezaba a no encajar y ni a estar un poco de acuerdo con lo que estaba viendo, ¿no? Porque querías contar historias distintas o tenía que ver con valores. Tenía que ver un poco con todo, ¿no? Porque siempre los periodistas y los medios de comunicación ponemos en el punto de mira lo que hacen los demás y nunca ponemos ese foco sobre lo que hacemos nosotros. Y desde luego, claro, los medios de comunicación son empresas, pero también tienen que tener una coherencia, una ética y tener muy claro la importancia del impacto que tienen en las mentes de las personas, ¿no? Y en las decisiones de las personas, efectivamente, ¿no?
Entonces, claro, yo quería hacer un giro, ¿no? Yo quería hacer otro periodismo, no el periodismo de lo urgente, sino el periodismo de lo que se puede pensar, ¿no? Con tiempo, ¿no? Sin prisas, ¿no? Y luego, bueno, porque cuando hablamos del periodismo del urgente, estamos hablando de la noticia, y las noticias son noticia porque son malas noticias. Yo siempre digo que ahora mismo está impregnado el mundo de la comunicación y el mundo en general, porque con las redes sociales las noticias llegan y corren muy rápido, ¿no? Las noticias, o sea, los periodistas damos noticias, ¿no? Porque no es lo normal. O sea, lo normal no es que se caiga un avión, ¿no? Lo normal es que los aviones, millones de aviones que sobrevuelan nuestro espacio aéreo y nuestro espacio del mundo, pues no se caigan. Y que hay una gran diferencia, eso lo decía un profesor mío de la facultad, que la noticia no es que te muerda un perro, la noticia es que un perro te muerda, o sea, que tú muerdas a un perro, ¿no? Entonces, pues bueno, basándonos en esto, ahora mismo con las redes sociales, las malas noticias, que son las noticias porque son excepcionales, es lo que llega a los hogares de toda la gente, ¿no? Y las personas acaban pensando que esas malas noticias que se cuentan, que son excepcionales, son las noticias que están alumbrando el mundo, ¿no? ¿Pero tú crees que hay en general mejores noticias o que suceden más cosas buenas que cosas malas? Por supuesto, por absolutamente. Eso por eso soy optimista y por eso creé Anoche tuve un sueño, para que fuera una ventana para todas esas otras realidades, todas esas historias positivas, optimistas, que transforman el mundo. Es que la sociedad no se podría sostener sin esas personas optimistas que trabajan todos los días por hacer que los derechos que nosotros estamos disfrutando, pues sigamos disfrutándolos, o personas o sociedades que no tienen esos derechos, pues luchar para que sí los tengan, ¿no? Anoche tuve un sueño, es una revista casi de culto, que las personas que la leemos además la coleccionamos y la guardamos, porque es una revista preciosa, con una fotografía increíble, con una impresión maravillosa. Pero además has dedicado páginas a hablar con personas en Anoche tuve un sueño que realmente marcan la diferencia, que están cambiando el mundo desde ese optimismo, ¿no? ¿Cómo eliges a esas personas para estar en la revista a quiénes le das voz? Damos voz a muchas personas que a lo mejor no tienen voz en otros medios, ¿no? Por lo que te he comentado hace un momento, ¿no? Son el faro de la sociedad, los que también nos inspiran, nos empujan a ser valientes y a seguir la estela del optimismo, que son, bueno, pues mucha gente, o sea, es que... Luego hablaremos de ellos, porque vale. Hay gente realmente, ¿no? Pues que efectivamente son faros y que son referencias, pues, para toda nuestra sociedad, ¿no? ¿Tú qué crees que es ser optimista? Ser optimista es creer, no dejar de lado la realidad, ¿no? Es no darte cuenta de los problemas que hay en el mundo, ¿no? Sino ver qué puedes hacer tú para solucionar esos problemas. ¿Es algo, ¿no? el optimismo es una responsabilidad individual? Bueno, yo creo que el optimismo debe ser un hábito, es una actitud, ¿no? O sea, lo que tú nunca puedes cambiar son las circunstancias que suceden, ¿no? La vida la vestimos mucho todos bajo el paraguas de la certidumbre, de que todo se puede medir, de que todo... Y eso es falso, ¿no? Realmente vivimos dentro de la incertidumbre, ¿no? Y pasan muchísimas cosas que no podemos controlar, aunque queramos tener acogernos y estar recogidos bajo un paraguas de certidumbre, ¿no? Y yo desde luego pienso que lo único que nosotros tenemos en nuestra mano para enfrentarnos a esa incertidumbre que es la vida es la actitud. Y el optimismo es una actitud. Y hay que trabajarla todos los días, porque yo, como digo, el optimismo es igual que la bondad. O sea, tú te levantas por las mañanas y tienes que trabajar el ser buena persona, el tomar buenas decisiones, el no hacer daño a nadie, ¿no? Y que las decisiones que tomas
sean buenas, no para ti solo, sino para el mundo en general, para la sociedad en la que estás. ¿Es difícil ser optimista? Claro, claro que es difícil, hay que ejercitarlo, Julia, ¿no? Que parece como que los optimistas No. somos como, ¿no? No, es a mí me fácil, impactan. vivimos sin preocupación, ¿no? ¿Tú cómo crees que...? No. A mí me impactan las noticias negativas, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con el tema de Groenlandia, que María Corina Machado le diera el Premio Nobel de la Paz que había ganado ella y que le había dado un jurado extraordinariamente cualitativo en Estocolmo hacía nada y se lo cede al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. En fin, a mí todas esas noticias, por supuesto que me impactan y me impactan negativamente, pero lo bueno del optimismo que es que le dedicas al problema 5 minutos y luego el resto del tiempo se lo dedicas a buscar una solución. Porque no te puedes quedar encallado en el problema. Nos lo anotamos como herramienta, Claro, ¿no? claro. O sea, la actitud, ¿no? Y la acción, que es estar informado, pero Claro. no estar mucho tiempo en el drama, ¿no? Sino tomar Claro, la acción. en la inacción. En la Sí. inacción está el pesimista. Sí. Y en la acción está el optimista. Y relacionado con el tema del optimismo, a mí hay algo que siempre me llama muchísimo la atención, es la valentía. ¿Tú crees que hay una relación entre el optimismo y la valentía? Porque hay que ser valiente para ser optimista también, o sea, para tomar acción, ¿no? Claro, claro que hay que ser valiente porque tú sabes los problemas que existen, ¿no? Y sabes con lo que cuentas y con las herramientas que cuentas, ¿no? Pero siempre proyectas hacia el futuro y proyectas siempre un mundo mejor y un mundo en transformación y que mejore continuamente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que ser valiente porque hay que salir de esa zona de confort para seguir trabajando, ¿sabes? Para seguir haciendo futuro, para seguir impulsando a que la sociedad mejore. Para eso estamos, no para no mirar la realidad de frente, sino para mirarla de frente, pero también para mirar al futuro de frente y a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo aportar yo? Porque unos pueden aportar más, otros pueden aportar menos, pero ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué granito de arena puedo aportar para formar parte de esta sociedad optimista que piensa que si todos nos ponemos a trabajar en la misma línea vamos a ser capaces de generar ese futuro que todos queremos? Total. De hecho, o sea, hablábamos también antes, ¿no? Al final, la base del sistema es la confianza, ¿no? Hablábamos al principio de esa pérdida de confianza y con el confiar en que mañana va a ser mejor que hoy es lo que nos mueve a actuar, ¿no? Sin embargo, es verdad que todo este clima, ¿no? De las situaciones que están ocurriendo, cómo percibimos las noticias, primero hay una visión de que todo es política. Y hay una visión de que no podemos hacer nada, ¿no? Desde luego, el optimismo es una herramienta fundamental para poder salir de aquí. Y seguro que te pasa igual porque compartimos mucha, ¿no? Como mucha red, ¿no? De estar en lugares parecidos y algo que seguro que te ocurre, ¿no? Es que las personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué hacer? Tú que has hablado con todos, o sea, premias a los principales optimistas a nivel global, ¿no? Tus premios se han convertido en los premios Nobel, ¿no? Que salían el titular este año de las personas buenas, ¿no? Entonces, estas personas que tú has conocido, que has entrevistado, que has premiado, si vamos un poco desgranando un poco como una receta, ¿no? ¿Qué une a estas personas? A ti también. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienen estas personas? ¿Qué une a los optimistas comprometidos? Yo creo que lo que une a todos los optimistas, por supuesto, el sueño. Soñar, por supuesto. Creer que podemos hacerlo. Claro, porque si crees, creas, y eso es así, ¿no? Y pensar que esos sueños que tienes, ¿no? Siempre positivos, de un mundo mejor, siempre estamos en la dirección de que las cosas se pueden mejorar. De hecho, es que si echas la vista atrás, ves que el proceso de la humanidad siempre es de mejora, ¿no? Con sus momentos oscuros, porque los ha habido, pero siempre hemos sido capaces de salir de ahí y ponernos en otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que soñar es fundamental, soñar una realidad mejor, ¿no?
Y luego la valentía de comprometerte con ese sueño. A mí me gusta siempre hablar de optimismo comprometido, porque el optimismo está muy bien, pero si además tú crees que la realidad la puedes cambiar, sueñas que la puedes cambiar, que la puedes transformar, que visualizas eso, y además te comprometes con esa visualización, con ese compromiso, o sea, con esa idea de que puedes transformar y mejorar, pues ya está, ya lo tienes. O sea, también a veces, ¿no? Es verdad que ser valiente y ser coherente tiene un Bueno, precio, ¿no? a ver, es que cuando hablamos de valentía parece que estamos hablando de hacer o de acometer grandes hazañas, ¿no? Y yo siempre, a mí me gusta hablar de esos gestos pequeños de cada día que también son valientes. No a todo el mundo le puedes pedir ni exigir que se comporte como un héroe, ¿no? Pero sí se puede comportar como un guerrero, sí que se puede Sí. comportar O ser como, amable, ¿no? ¿no? Yo veo Claro, un poco la revolución de la claro. Ser amabilidad. No sé, amable es ser invencible, ¿no? total, pero Claro. y a veces, ¿no? O sea, que cosas pequeñas, ¿no? Como tú dices. Hablabas de lo que une a nuestras características, ¿no? O que une a todos los optimistas. Y yo he estado prácticamente en todas las ediciones de tus premios y además, ¿no? Que es los premios de optimistas comprometidos. Bueno, tenéis los vídeos en YouTube de todas las ediciones. Pero además es que sales inspirado, o sea, la energía que transmiten las personas que tú premias es como un chute, ¿no? de energía que nos dura un tiempo, ¿no? Y yo he identificado en algunas de las personas que más me han llamado la atención, de las personas que han pasado por allí, como una especie de resiliencia, ¿no? Casi todas las personas que son optimistas comprometidos premiados por ti no han tenido vidas fáciles, no han tenido circunstancias difíciles, han enfrentado, ¿no? situaciones complicadas, y ahora podemos hablar de algunos de ellos, pero también creo que hay un factor que es como la resiliencia, ¿no? O sea, con las circunstancias que tengo, con lo que está pasando a mi alrededor, qué posición toma, ¿no? Y es algo como que igual también esto que nos está pasando ahora, que estamos todos como tan confusos con tantos cambios que no sabemos dónde ir, ese elemento de resiliencia, tú que has hablado con ellos, ¿cómo se puede trabajar, ser resiliente, adaptarse? Claro, además yo creo que el optimismo está directamente ligado bueno, es el que aporta resiliencia realmente, ¿no? Porque si tú crees que puedes hacer algo y te pones a trabajar en ello, ya eres resiliente. Muchos de los optimistas comprometidos en diferentes categorías que hemos premiado, la verdad es que son personas que que han tenido que afrontar muchísimas dificultades. O sea, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de aquel periodista argelino que no pudo venir a los premios, ¿te acuerdas? Sí, mira, se me pone la Sí, piel de gallina. Khaled Sí, Drareni. bueno, no sé, la gente conocerá la historia, Bueno, pero pues es una historia impresionante. Nosotros le premiamos, era un periodista que siempre estuvo apoyando, bueno, pues los valores democráticos en su país. Se enfrentó al que era en aquel momento el presidente, estuvo en la cárcel un año. Y nosotros le premiamos pues por eso, porque creemos en los valores democráticos, creemos en los derechos humanos, intentamos siempre poner el foco en esa dirección, ¿no? Y justo él, me acuerdo que me mandó una foto por WhatsApp de la tarjeta de embarque, o sea que ya estaba a punto de embarcar. Y cuando estaba a punto de entrar en el avión, le echaron para atrás, no le dejaron, ¿no? Y no pudo venir a los premios. Y entonces él quiso dar un mensaje, mandarnos un mensaje por WhatsApp, y a mí me daba miedo porque le van a meter en la cárcel, le van a hacer algo otra vez. Y dijo, no, esto hay que hacerlo. Y entonces, pues no, contactamos con Reporteros Sin Fronteras, con los que colaboramos mucho, y con Amnistía Internacional, y empezó todo un proceso que él luego nos agradeció mucho porque dijo que le habíamos blindado, y de hecho un mes después de los premios, o un mes y medio después de que entregamos los premios y que él no pudo recoger el suyo, vino a Madrid porque le levantaron ese problema que tenía, que no le dejaban salir del país, esa sanción, y le entregué el premio junto a Carlos Sánchez, que es el secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Y él quería venir a Madrid a recogerlo. Ese es un ejemplo en esa categoría. a mí me llama mucho la atención, bueno, además que estamos ahora con todo este contexto global, ¿no? Y con la situación de Irán y las mujeres. Sí. Recuerdo, ¿no? la valentía
y el ejemplo de las mujeres iraníes, bueno, si nos puedes Sí, recordar claro, un poco. sí, claro. Yo creo que fue en 2018 darle un premio extraordinario a una mujer que siempre, bueno, que ha sido un referente de las mujeres, fue la primera juez en Irán. Apoyó ella la revolución iraní, que echó al Shah de Persia, pero luego se dio cuenta de que aquello que había apoyado no era realmente lo que ella pensaba, ¿no? Pensábamos que ella representaba mucho los valores del optimismo comprometido, porque estaba exiliada. Yo le había hecho una entrevista en París, no, en Londres. Le hice una entrevista en París y otra en Londres, pero en París, la primera que le hice, no me dijeron hasta el mismo día dónde iba a hacer la entrevista, porque ella está amenazada de muerte. Y la verdad que ha tenido que afrontar momentos de su vida muy difíciles. Su marido estaba en Irán y la manipulaban con hacerle daño. De hecho, le encarcelaron, ¿no? Y sus hijas tuvieron que salir. Bueno, en fin, toda la familia estaba en riesgo en Irán, ¿no?, de que los mataran. Y ella ha sido una gran rival del gobierno. ¿A qué recurren para poder sacar adelante una situación así? Y además crear un impacto tan importante en tantas personas y a nivel, ¿no?, de su sociedad, de su país, que ¿de dónde sacan esto? ¿Han nacido con unas cualidades un poco diferentes a los demás? ¿O qué crees? Yo creo que creen en ellas y creen en lo que hacen. Y eso es fundamental. Si tú crees en lo que haces y crees en ti, lo haces. Eres imparable. Claro, imparable, absolutamente. Y además que yo creo que aquí hay algo muy importante y es el propósito. Cuando tú descubres tu propósito de vida, tu vida cambia por completo, porque tú ya estás al servicio de tu propósito, ¿no? Entonces, yo creo que ellas todas están al servicio de su propósito, que su propósito no es un propósito personal, ni individual, es un propósito social, es un propósito de bien común. Entonces, cuando tú sabes que lo que tú haces puede cambiar la vida de millones de personas, pues al final, ¿no? Eres imparable. Eres imparable. Claro, hay muchas personas, tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, hablamos de personas que tienen propósito y es algo que recurrentemente mencionan los invitados que pasan por este podcast, por eso, ¿no? Sois personas referentes para inspirar a otras personas. Pero tú sabes, nos encontramos muchas personas que no tienen un propósito, no saben cómo si el propósito se busca, se encuentra, o el propósito te encuentra a ti, porque sí. En el fondo es una suerte, ¿no? Vivir con un propósito. El propósito no tiene por qué ser inmenso, esa es una gran excusa. O sea, como algo es tan grande y yo no puedo aportar nada más que un poquito, pues miras hacia otro lado y ya te pones la careta del pesimista y no haces nada. No, un propósito puede ser, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo hoy para mejorar? Si yo puedo tomar decisiones de, mira, voy a parar esta guerra o soy una activista y voy a hacer esto o lo otro, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué gesto puedo hacer yo? ¿Con qué propósito con qué propósito puedo empezar yo hoy mi día a día, ¿no? Lo primero, ser amable. Lo segundo, mirar y reconocer a las personas en tu trabajo, en tu casa, da igual, en tu familia. Es que ahí empieza el cambio. Cuando tú empiezas a hacer cosas conscientes que aportan valor a los demás y que al final ese valor te vuelve a ti, ¿no? Esto es muy importante, Julia, porque no hay mucha gente que efectivamente cuando habla del propósito busca grandes propósitos, busca grandes referentes, grandes proyectos, y yo pienso, no sé cuál es tu caso, ¿no?, pero creo que casi todas las personas que hemos encontrado un propósito en la vida hemos empezado por propósitos más pequeños, ¿no? Pues por ser amables, por cambiar algo, por contribuir a algún proyecto más pequeño, por estudiar o conocer un tema, y de repente un día llega como el gran propósito
o como la gran oportunidad de contribuir a algo, ¿no? Los pequeños propósitos van sumando, suman y al final te empujan o te llevan a un gran propósito, te ponen en una situación en la que ese propósito ya no es solo tuyo, sino es un propósito de más gente que está en la misma línea que tu propósito, y al final es una cuestión de unirse y hacer las cosas grandes, ¿no? Claro, pues te va colocando, ¿no? Quizás claro, esos pequeños propósitos te van colocando un por poco en un supuesto. camino que te van orientando hacia algo más grande, ¿no? Porque creo que esto es importante cuando hablamos de optimismo y de contribuir, ¿no? Y ayudar a las personas, ¿no? Para crear ese impacto en el futuro y ver dónde tienen que estar, ¿no? Porque esta especie, ¿no? de cansancio por las noticias negativas, por el contexto geopolítico y demás, y la falta de propósito, que quizás antes no era tan necesario, pero no buscar el propósito, trabajar con pequeños propósitos, puede crear ese pequeño gran cambio, ¿no? O sea, tú no te levantas todas las mañanas pensando, cuando me encuentre con alguien en el ascensor, le voy a decir buenos días. Es que la gente no te dice ni buenos días, yo lo digo todo. Yo entro en un ascensor y lo primero que digo es buenos días, buenas tardes y sonrío. Porque lo puedo hacer, es fácil y la gente te sonríe. No cuesta dinero, no es cuesta gratis dinero también, ¿no? Y además es buen rollo y al final, si tú llegas a tu trabajo y has tenido buenas experiencias pequeñas, ¿no? En el trayecto, pues llegas más contento. Y al final, Julia, eso y una cosa, mejora todo. Tú has influido en muchas personas, en pequeñas y grandes influencias, porque yo sé que soy tu amiga, que hay gente que incluso ha cambiado lo que hacía en su vida profesional por ti. No sé si tú te acuerdas de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez... ¿El de la impresión 3D? Exactamente. Mira, otra que se me pone a la vez, sí, que pues esa historia es preciosa. Es preciosa. Nosotros, porque no soy yo, hay un jurado maravilloso que está conmigo y el que hace posible que estos premios, bueno, pues se otorguen a personas increíbles, ¿no? Pues descubrimos a Guillermo Martínez cuando estaba... Pues muy al principio, él es ingeniero, trabajaba en una juguetera de director de proyectos, yo creo, de innovación, no me acuerdo muy bien ahora, ¿no? Y bueno, y esto lo hacía en sus momentos libres. Esto es el propósito chiquitito, ¿no? Que a él, como le gustaba todo el tema de la ingeniería y demás, pues se compró con sus ahorritos para trabajar el fin de semana en su casa y hacer cosas, una impresora 3D. Y ahí él creó una prótesis ¿cómo se llama?, de muñeca codo que no se había creado hasta ese momento. Y entonces la probó, funcionó y contactó con diversas ONGs para decirles, bueno, yo tengo esto, hay personas que no tienen acceso a estas prótesis, yo las doy gratis, pero necesito a alguien que esté conmigo y que pueda identificar quién las necesita, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezó a hacer prótesis para determinada gente que había contactado alguna ONG, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos y valorándolo y demás, ganó en pensamiento sostenible. Y cuando le nombraron, subió al escenario y empezó a hablar, se quedó en blanco. Y todo el auditorio, que es un auditorio muy grande, de muchos optimistas comprometidos, comenzó a aplaudirle y eso hizo que él terminara su discurso. Pero lo más bonito de todo fue cuando un día, como 6 meses después, me lo vuelvo a encontrar en otro contexto y me dijo, Julia, yo quería compartirte una cosa. El premio Optimistas Comprometidos me cambió la vida, porque cuando yo bajé del escenario de recibir ese premio, decidí que iba a dedicarle mi vida a los demás y dejé mi trabajo como ingeniero y me puse al servicio y ahora mismo, bueno, están en 35 países, han ayudado a un montón de mujeres, de niños, es un caso de éxito. Después le concedieron el premio Princesa de Girona, ha ido el rey a visitar sus grandes, fíjate, que empezó en su casa, ¿no? Y ahora tiene unas instalaciones increíbles. Y bueno, él lo está haciendo muy bien y yo le mando un abrazo muy grande a Guillermo. Yo recuerdo también el caso de Open Arms. Sí. Y cómo él también tuvo un sueño, ¿no? O sea, fíjate. Sí, él soñó
él individualmente. Óscar, sí, Sí. Óscar soñó con rescatar, con que nadie, por buscar un futuro mejor, tuviera un fin en medio del mar, o sea, o que le dejaran en Y tierra de nadie, se fue con el en cualquier... barco y que Exacto, y se y luego es marchó. una ONG que ha crecido, Bueno, pero empezó en rescatando a personas que iban en cayucos o en estas balsas que salían desde Marruecos o desde otros países del norte de África, pues en busca de un futuro, ¿no? En busca de ese impacto futuro, ¿no? Al final. Y que nadie quería acoger. Ahí fue cuando nosotros le premiamos. Luego él ha ido a rescatar y ha ido con su barco hacia Gaza en este tema, ¿no? de la sé que ese guerra. proyecto ha tenido mucho impacto, ¿no? Partiendo de su sueño y su Y ha compromiso rescatado individual. muchísima Sí. gente y le ha Y también dado una segunda oportunidad a mucha gente que se hubiese Julia, podido una morir, cosa que ¿no? estas personas que tú mencionas, todas tienen como ya un conocimiento, unos estudios, o sea, que no se aventuran sobre terrenos que no están preparados porque han invertido esfuerzo en prepararse, ¿no? Yo creo que ellos han identificado ese propósito que empezó, como hemos dicho y lo repetiremos 1000 veces, con cosas muy pequeñas, porque el propósito va creciendo, ¿no? Contigo. O sea, tú no eres la misma persona con 18 que cuando tienes 50, ¿no? Y es un crecimiento, ¿no? Saben y además se ponen al servicio. Quiero decir, que saben a dónde van. Son líderes conscientes, que eso es muy importante. El otro día me pasó una cosa, iba por la autopista y se me fundieron todas las luces y no veía nada, ¿no? Y entonces dije, cuando fui al mecánico, es que se me fundieron ayer todas las luces, iba por la autopista y tal, y me dice, pues a ver las luces largas. Le di y funcionaban, ¿no? Y, ¿por qué no has puesto las luces largas, no? Y pensé, es verdad, ¿no? A veces no queremos deslumbrar a los demás y preferimos salirnos de la carretera, ¿no? Que es un mal mucho peor que deslumbrar un poquito a alguien para poder ver, ¿no? Entonces yo creo que las luces largas nos olvidamos de que existen, de que las tenemos, y eso también es el propósito, ¿no? No podemos ir siempre con las luces cortas, si no, te vas a caer y te vas a chocar contra el que está delante o te vas a caer en la cuneta. A veces la ¿no? gente no sabe que tiene luces largas. Por mejor, eso, ¿no? O sea, ni que todos luces largas, tenemos luces largas. Claro, hay que desarrollar, Hasta yo. desarrollar las luces largas, ¿no? O sea, que venimos con dos modos, ¿no? Luces claro, cortas y luces largas. Pues eso los optimistas ponen las luces largas. Los premiados, los optimistas comprometidos, saben cuándo poner las luces largas, luego las quitan porque no tienen por qué deslumbrar a nadie, pero cuando no ven el camino, las ponen. Para eso están las luces largas. Y hay largas, otra cosa que quizás también es común en los optimistas, que no deslumbran. No deslumbran, ¿no? Suele haber como una actitud... Ese es el miedo, ¿no? Por eso no das las luces largas, porque vas a deslumbrar al otro. Siempre estás pensando en el otro. Pero es cierto que yo considero que los grandes líderes... siempre a veces les toca tener un perfil alto, ¿no? Pero muchos tienen el perfil bajo porque no necesitan esa luz, no necesitan que les alumbren todo el rato. O sea, cuando hablamos de líderes queremos decir personas que crean un impacto, ¿no? O claro. que crean cambios en el mundo, ¿no? Y miramos un poco a la historia, ¿no? Y que siempre hemos vivido etapas complicadas, ¿no? En el mundo, o sea, tú lo decías al principio, la humanidad ha ido evolucionando, ha pasado momentos más oscuros, los hemos superado y siempre en esos momentos han aparecido quizás esos líderes que han cogido algún tipo de causa y nos han movido, ¿no? a generar un cambio, ¿no? Como las personas que tú has mencionado y otros. Ahora tenemos una ausencia de este tipo de personas que nos conduzcan a ese futuro un poco mejor. O sea, ¿hacia dónde podemos mirar para inspirarnos en esos líderes de futuro? Bueno, yo creo que están en todos lados. Los pequeños, o sea, los pequeños liderazgos, a lo claro, mejor. Es que al final, muy visible. Lo decía Elsa Punset, ¿no? En una entrevista que le hice en La Hora Optimista en Radio Nacional, ¿no? Que los optimistas son los que cambian el mundo. Y es que lo llevan cambiando
Es que hay millones de optimistas, ha habido millones de optimistas y son los que realmente han traído a la sociedad a donde estamos, pero no a esta sociedad pasada por el tamiz de las redes sociales, de los medios de comunicación, que todo está mal, no. Todas esas personas que están trabajando y están haciendo cosas maravillosas por el bien común, por el propósito de social. O sea, es que todos lo podemos hacer y eso lo hacen los optimistas todo el rato. O sea, que realmente el tamiz con el que estamos viendo la sociedad ahora mismo no es así. Porque además está demostrado, y hay un estudio, creo que lo ha hecho la Universidad de Tokio con otras universidades de Japón, ¿no? En el que creo que tuvieron 87 personas, ¿no? Bueno, pues es un estudio que al final concluyó en que tenía el optimismo, tiene una gran influencia neuronal, ¿no? O sea, además es que potencia toda la parte frontal, que es donde está toda la empatía, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es súper importante. Y que puede cambiar y que lo la podemos forma cultivar y podemos hacer algo, claro, ¿no? lo podemos hacer todos, pues siendo proactivos, pensando que podemos mejorar a través de nuestras acciones, aunque tengamos un ámbito de influencia que consideremos pequeño, que nunca es pequeño, siempre es importante, ¿no? Pues eso también puede cambiar tu cerebro y eso también te puede ayudar a no caer en enfermedades mentales, a no caer en ansiedades, en este estrés prolongado que se está viendo. El otro día hice una entrevista a un psiquiatra, a Fernando Mora, un psiquiatra de un hospital público, ¿no? Y decía que hay tanto run run y hay tantas personas que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de no saber situarse donde están, etcétera, etcétera, que se llenan las consultas. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que si se miraran hacia adentro y entraran en contacto con su yo más profundo, igual podían solucionar, pues a través de la meditación o a través del conocimiento de quiénes son, y etcétera, etcétera, podían evitar que se saturaran las consultas y que las personas que realmente tienen problemas y patologías de enfermedad mental real, es decir, enfermedades mentales diagnosticadas o que se van a diagnosticar, pudieran llegar antes a sus médicos, a sus psiquiatras, porque muchas actuar veces, pronto, ¿no? Antes de claro, que se actuar convierta antes, en porque a algo que veces hay tenemos suicidios, sí, tú ya lo sabes, que en gente joven, etcétera, etcétera, que a lo mejor se hubieran podido evitar. Y eso lo comentaba él y decía, redes sociales, sí, pero sabiendo qué redes sociales se tienen que utilizar y el tiempo que se tiene que utilizar, ¿no? Y para para llevarnos como, ¿no? Como enseñanza global, ¿no? Si pensamos como sociedad, ¿qué podemos? Lo has mencionado bastante, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer para recuperar un poco la esperanza, ¿no? Esta palabra que también, ¿no? Está como muy ahora en boca de todos. ¿Cómo recuperamos esa sensación de que podemos ser mejores? ¿Qué podemos hacer? Está nuestra acción individual, ¿no? Pero ¿tú crees que hay algo así colectivo que podemos hacer? Mira, hilándolo a lo que estábamos hablando del tema de la enfermedad mental y todo eso, yo creo que las personas que afrontan este tipo de problemas, ¿no? De enfermedades, han perdido la ilusión por vivir, ¿no? Yo creo que debajo de todo está la ilusión, porque la vida, con sus problemas, porque eso es vivir, ¿no? Y sus dificultades, es un milagro. Y que estemos aquí todos compartiendo cosas buenas, cosas malas, disfrutando, cantando, yo qué sé, lo que sea, aquí en este podcast maravilloso contigo, esta charla increíble, ¿no? Y con los compañeros que están aquí, que no se ven, pero que están, que hay que agradecer que nosotras estemos aquí, porque hay muchas personas que trabajan para que esto salga bien, ¿no? Pues al final es tener ilusión, aquí hay mucha ilusión puesta, no tuya y mía, sino de mucha gente, ¿no? Y eso es lo que hace caminar, lo que hará caminar este podcast, lo que hará que tenga mucho éxito, que lo escuche mucha gente, inspire a mucha gente, ¿no? La ilusión por un lado. Y luego
por supuesto, la esperanza. No podemos vivir sin pensar que las cosas van a mejorar, ¿no? La esperanza es una gran aliada del optimismo y el optimismo es una gran aliada de la esperanza, por supuesto, y además está muy dentro del ser humano. O sea, la ilusión, ¿no? El optimismo y la esperanza. Y por supuesto, bueno, pensar que parece fácil, Julia, pero que luego no lo es, ¿eh? Porque luego ilusión, optimismo, o sea, los que ya somos a lo mejor optimistas lo tenemos, pero luego no hay que perder la ilusión. No hay que perder la ilusión y hay que No. buscarla, ¿no? A lo mejor en las pequeñas cosas, Claro, lo que decíamos, las hay. que a veces tampoco tenemos que complicarnos con grandes cambios, ¿no? Y luego en el mundo empresarial, ¿no? Porque también podemos hacer esto desde el lugar en el que estamos, ¿no? Porque al final pasamos muchas horas trabajando al día, Claro. y también en cómo trabajamos, ¿no? Cómo contribuimos desde lo que hacemos. Los que estamos en esta comunidad, ¿no? De las personas que estamos aquí, ¿no? Al final somos gente que trabajamos ya casi siempre, ¿no? Con propósitos, con lugares, ¿no? Profesionales donde tratamos de cambiar las cosas. Es verdad, a veces tenemos que, ¿cómo decirlo? Como una carrera de fondo, ¿no? O sea, que a veces tenemos que saber que no es como un sprint, ¿no? Sino que esto puede ser más largo de lo que esperábamos, prepararnos para resistir, y que las ¿no? cosas, o sea, lo primero que hay que saber es que la vida es esto. La vida es caerse y levantarse. También ser realista, ¿no? Claro, la vida es caerse y levantarse. Y esto es un ejercicio estupendo. Y yo siempre digo que el error es el gran maestro que está siempre detrás del éxito. O sea, tú no eres exitoso, y además el éxito es que parece, no, tú puedes ser exitoso en tu vida diaria, en cualquier cosa que tú lleves a cabo, ¿no? Y el error es el que te va a llevar y te va a conducir al éxito. O sea, tú no vas a ser exitoso si no te has equivocado, porque es imposible. O sea, porque el éxito llega después de que te equivocas un montón de veces, porque eso es lo que te lleva a la excelencia, ¿no? Y eso es el éxito, la excelencia. Yo no creo que el éxito sea ser multimillonario, ni no, es ser útil, estar al servicio del bien común, que también los empresarios lo están. Los grandes líderes empresariales son aquellos que reconocen a su equipo y que además saben ver las herramientas, o sea, dar las herramientas a su equipo y ver en lo que son mejores, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú que eres que has dirigido grandes equipos, lo sabes. Tú o sea, no es una cosa individual. Tú estás al servicio de tu equipo y a empujarlos y a sacarles lo mejor que tienen ellos y a enseñárselo. Tú puedes hacer esto. Y si alguien de tu equipo un día te supera y está en otro puesto muchísimo más arriba que el tuyo, siempre pensar, wow, ¿no? Aquí hay un granito, ¿ves? Ahí también está, ¿no? Aquí hay un granito que yo puse porque le enseñé todo lo que valía. Hemos visto que encendemos las noticias y todo son, ¿no?, cosas negativas, aunque al final estamos aquí porque hay más personas, los buenos somos más que los malos y hay más cosas buenas que malas. Bueno, porque los malos hacen mucho ruido. ¿Cómo es la canción? Esta canción no, porque los malos que los malos no sean más fuertes ni más numerosos que nosotros, ¿no? O sea, que los buenos somos más y los buenos en el fondo somos más fuertes, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cuando cada uno individualmente estamos afrontando esta situación de fin de etapa, de cambio, de cuesta arriba, de complicado, las dificultades que cada uno siente en su día a día, ¿no? Pues su entorno dentro de su empresa, pues su propia salud, sus propias condiciones, su propia economía. Cada uno vive circunstancias difíciles y complicadas, ¿no? Entonces, ahora hemos aprendido o sabemos, ¿no?, aquí, gracias a esta conversación que hemos tenido contigo, que el optimismo es una herramienta poderosa para el cambio y para un futuro mejor, pero ¿cómo sintetizamos para que el que nos escucha de verdad se convenza que tiene que ser, que le viene bien ser optimista, y cómo trabajarlo? ¿Por dónde empezar? Porque si yo soy súper negativa, ¿por dónde empiezo, Julia? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es que está súper comprobado, antes he hablado de un informe, de que el optimismo alarga la vida, produce bienestar y desde luego te ayuda a superar los problemas del día a día
muchísimo mejor, por supuesto. O sea, yo creo que ser optimista es ganarle la batalla a las malas noticias. La receta. 1, 2, 3. ¿Qué hacemos? A ver, 3 cosas. ¿Qué hacemos? 3 cosas. Bueno, pues levantarte por la mañana y en vez de dejarte llevar por esas malas noticias que están, que no lo vamos a negar, están ahí, es pensar, ¿qué puedo hacer yo hoy para que otra persona, ¿no?, se sienta mejor? Eso está muy bien, porque lo acotas, lo centras en una persona y con eso ya casi, si cada día hacemos esto y todos los días cada uno hacemos que una persona se sienta mejor. Ya no solo, es que no pensar, pues estamos viviendo en la sociedad de las prisas. Como decía María Novo, tiene un libro maravilloso que se llama así, pero es verdad, estamos en la sociedad de las prisas, estamos en la sociedad ególatra, ¿no? Que solo piensa en sí misma, en el individuo, ¿no? O sea, no piensa en que somos la humanidad es una sociedad, al final es el mundo, pero es una sociedad dividida en diferentes países, etcétera, etcétera, pero al final somos una sociedad única, ¿no?, que caminamos en la misma dirección y que al final buscamos el mismo futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que dejar de ser individualistas, reconocer al otro y ver lo que podemos hacer cada uno desde nuestro pequeñito lugar para ayudar bueno, pues al otro, a tu compañero uno, sí, en el trabajo, a tus amigos, no sé, al entorno, a la gente con la que te encuentras, ¿no? Y a lo mejor hay que pararse y fijarse bien, ¿no? Porque a veces es que no nos damos cuenta, no nos paramos o sea, al final del día, si te paras, ¿no?, y dices, a ver, ¿a quién he ayudado hoy? O sea, una persona, ¿a quién he ayudado hoy? ¿O a quién le he hecho sonreír? ¿O a quién le he hecho pasar un buen momento? Y oye, que no se nos pase el día sin hacer esto, ¿no? Un ejemplo, sí. El otro día iba a Pilates. Yo tengo un Smart, coche pequeñito, ¿no? Y entonces venía otro coche detrás de mí y bueno, pues tenía un sitio. Siempre me estresa, ¿no? Porque no quiero que pierda tiempo, no sé por qué, supongo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y tenía un espacio muy pequeño. Y dije, madre mía, a ver si meto el coche en este huequecito que es, o sea, justito, ¿no? Y lo metí a la primera. Y dije, fue como que me relajé, ¿no? Y entonces él bajó la ventanilla y me hizo así, el señor, ¿no? O sea, y ya me alegró el día. Tú fíjate qué chorrada. Dije, ¿cómo él ha visto que me he esforzado y que además lo he aparcado la primera, que lo he aparcado estupendamente, ¿no? Pues me fui contenta a Pilates. Totalmente. Fíjate qué gesto, ¿no? Totalmente. Que es una tontería, pues ya me alegró. Mira, te voy a contar otra anécdota. Yo estaba el otro día en un foro del mundo de la inversión, así como sesudo, ¿sabes? En plan inversión y tal, nada de inversión sostenible de impacto, no, el mundo de la inversión, ¿no? Yo, o sea, con este contexto geopolítico, esto es un infierno, van a decir que el mundo es un desastre y tal. Total, a mi lado todo el mundo hablaba de invertir. Los de la derecha hablaban de invertir en agricultura, los de aquí hablaban de invertir en agua, los otros hablaban de invertir en energía. Digo, joder, parece que ya la sostenibilidad está de moda y aquí todo el mundo va a invertir, ¿sabes?, en recursos básicos. Bueno, pues hablando allí con gente que sabe de esto, digo, yo soy optimista, pero pues estoy un poco afectada con esta situación del contexto internacional. Me dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Es verdad? ¿No? ¿Es verdad que está pasando esto? Esta es la situación, pero siempre hemos superado situaciones complicadas. Es un periodo de incertidumbre, pero no va a pasar nada, saldremos de esta, vamos a ser más fuertes y vamos a mejorar. Y digo, oye, y yo soy la optimista y la sostenible, y otras personas, ¿no?, me están diciendo, vamos a ir mejor. Pues a mí me alegraron el día. Digo, oye, claro, me voy de aquí contenta y tranquila, porque todas las personas piensan confianza en el futuro y claro, somos optimistas. A mí me alegraron el día. Además estamos viviendo un contexto de aprendizaje, sí, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y además hay muchos errores que se están cometiendo, pero como antes lo he dicho, el error es el gran maestro que está detrás del éxito. Quizás esa sensación también de que estamos viviendo este cambio, esta era de cambio, como todo lo que cambia, ¿no? Que tenemos que aprender, claro, cambiar nosotros, hacernos fuertes, crecer y estar y adaptarnos un poco también al nuevo momento, ¿no? A las tecnologías, a todo, y coger lo bueno y desechar lo malo. Lo malo es ir aprendiendo. Julia, para ir terminando, tenemos una ronda de preguntas rápidas que hacemos siempre a
nuestros invitados para aprender con vosotros. Entonces, te quería preguntar un proyecto que a ti te inspira. Sé que conoces muchísimos. A mí me inspira mogollón y de va a ser difícil proyectos. elegir uno. Claro, pero... elegir uno. ¿Puedo elegir más de uno o solo uno? Puedes. Pues mira, a mí me inspira WAS, que es la Women Action Sustainability, que tú y yo compartimos. Es una asociación de mujeres que trabajamos porque la sostenibilidad esté en la alta dirección, ¿no? Y que nos une ese proyecto. Entonces, bueno, creo que es una asociación que ha generado muchísimo impacto positivo. Luego, como me encanta cantar, a ti también, Acción por la Música, que es una tú lo sabes, de las ganadoras en los premios Optimistas Comprometidos, que es una fundación que para ayudar a los niños en riesgo de exclusión social a través de la música, que hacen un trabajo precioso. Así que mando un abrazo muy grande a María Guerrero, que es la gran impulsora, ¿no? Y que le está cambiando la vida a muchísimos niños, ¿no? Los niños de la llave, que son el que futuro. se llaman, ¿no? Y no sé, me quedaría ahí y perdonadme todos los demás porque hay miles de proyectos maravillosos que algunas veces ganan en Optimistas Comprometidos y otras solo se quedan finalistas. Bueno, en tu caso además, si a alguien le interesa este tema de proyectos, no tiene nada más que mirar todos tus premiados para encontrar un montón de proyectos de inspiración. Y además hay una nueva categoría que está teniendo muchísimo éxito, que todavía no hemos cerrado, las otras sí están cerradas ya porque ya nos hemos reunido el jurado, que es la de sociedad civil, que queríamos abrir por esto del somos nosotros, para que la sociedad civil tuviese la oportunidad de nominar a personas de su entorno, porque nosotros nos gusta también dar luz y voz a todas esas personas que hacen cosas maravillosas y que no salen en otras ventanas, en otros medios, ¿no? ¿Un líder al que seguirle la pista? Pues igual, más que un líder, yo hablaría, como he comentado antes, de muchos líderes, ¿no? Los líderes conscientes, que son los que son capaces de reconocer al otro, ¿no? Y de enseñarle su valor, ¿no? Y su potencial. Yo creo que me quedo con esos líderes, que hay muchísimos en muchas empresas, en muchísimos sitios. Que nos fijemos, ¿no? En personas a las que inspirarnos. Un valor que siempre te acompaña. La coherencia, siempre. Porque la coherencia, ya lo he dicho antes, pero es muy, muy difícil. Levantarse por la mañana y decir, hoy tengo que ser coherente desde el principio hasta el final, con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Es un ejercicio muy, muy difícil. Y yo creo que para mí la coherencia es el máximo valor. Un gesto cotidiano que puede generar un gran impacto. Cualquier gesto cotidiano positivo, cualquiera, de reconocer a otra persona, de ayudarla si está, o sea, de ver lo que sucede, de no ir corriendo por la calle sin mirar lo que hay alrededor, ¿no? O sea, una persona, un anciano o una persona ciega que a lo mejor está perdida con su bastón, que es que nos pasa esto mucho, ¿no? Y acompañarle, ¿no? O yo qué sé, o alguien que se le ha caído el bolso, o no sé, estar pendiente de lo que sucede. Yo creo que esas son las pequeñas cosas que hacen que un día sea grande. ¿Y tu recomendación más personal para los que nos escuchan, para crear para ser un optimista comprometido? No perder la ilusión, es súper importante. El estar ilusionado, porque la ilusión es la vitamina de la vida. Entonces, qué bonito. Claro, la ilusión es la vitamina de la vida, me ha encantado. Bueno, ¿no? Y yo creo que, claro, es lo que te hace seguir adelante. ¿Cómo es tu mundo ideal? Mi mundo ideal. Mi mundo ideal es un mundo formado por personas conscientes, personas amables, personas con propósito. Y no hablo de grandes propósitos, ni de grandes referentes, ni de nada de eso. Personas comunes
que son conscientes de lo que puede su granito de arena provocar en su entorno más cercano. Es que al final los grandes cambios empiezan en tu casa, en cómo reciclas, en cómo cierras el grifo y no lo tienes ahí, en cómo te duchas, en cómo comes, vives, ¿no? En cómo tratas a la gente con la que compartes tu entorno vital, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que... Y un mundo también cantando, ¿no? Yo tenía un tema con la voz porque, bueno, siempre he dedicado mi vida, una parte de mi vida, a dar voz y luego a contar cosas, ¿no? Y siempre quería cantar, pero he cantado muy mal toda la vida, ¿verdad? Y tú me dijiste, eso lo vamos a remediar, porque a mí me ha dicho una soprano muy conocida, que es amiga, Pilar, que a cantar se aprende y que todo el mundo puede cantar. Y tú, me llamaste por teléfono y que hay abierta unas inscripciones nuevas y tienes que venir y unirte, ¿no? Y yo, bueno, pues como te hago un caso en todo, pues me fui. ¿Y qué ha pasado? Pues fíjate, que he descubierto... Una voz increíble. Mi voz. Así sí. que... Próximamente Julia en los escenarios. Bueno, no. que hay que cantar eleva y es vibración y bueno, pues eso. Julia, ha sido un placer escucharte. Yo creo que desde luego si hay algo que puede crear impacto en el futuro es el optimismo. Tú llevas años trabajando por mover el optimismo de una forma estructurada, ¿no? Todos trabajamos por mover el optimismo, pero tú has creado este movimiento de optimistas con la revista, con la radio, con los premios, con mucho trabajo detrás y con mucho éxito, con mucho amor. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y ojalá todos seamos más optimistas después de escucharte. Tú eres gracias. Una optimista comprometida de pro, así que sigan todos los capítulos, todos los programas, porque van a aprender muchas cosas y si quieren de verdad aprender a ser optimistas o quieren potenciar su optimismo, pues solo tienen que escuchar este maravilloso podcast de Impacto Futuro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y también tu energía con nosotros hoy. Gracias a todos y a todas por escucharnos este episodio de Impacto Futuro. El futuro dependerá de los líderes y de las personas que nos conduzcan hasta él. Si tú estás escuchando este podcast es porque quieres tomar acción, porque quieres actuar y porque además puedes hacerlo. El futuro no lo construyen otras personas, el futuro no lo construye la tecnología, el futuro lo construyes tú y las personas con las que te rodeas y los proyectos que estás impulsando. Cada pequeño paso que damos desde el presente deja una huella en el mañana. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad de líderes que están transformando el mundo. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Futuro.